Bien, buenos días, igual con todos. Para mí realmente es un verdadero placer compartir con ustedes como colegas y sobre todo en esta parte oncológica un dispositivo de accesos intraóseos vasculares que a nosotros nos permiten manejar en sí el paciente en situaciones de riesgo, en el paciente en el cual la situación de emergencia es inevitable y el paciente necesita un rescate para poder acceder a su vía circulatoria de una forma rápida, eficiente y segura. La verdad es que la colocación de accesos intraóseos para muchas personas puede ser algo difícil o probablemente no explorado. Pocas personas tenemos experiencia en la colocación de este tipo de accesos y la verdad lo que se ha hecho en nuestro medio es tratar de hacerlo a través de catéteres o cánulas que no son las recomendadas, con mucho porcentaje más bien de fallas y lesiones. Hay varios productos para la colocación de catéteres intraóseos, no siendo el único ni exclusivo. Sin embargo, la facilidad que permite el dispositivo para poder acceder es lo que vamos a demostrar y por qué simplemente el acceder a una vía intraósea ha permitido salvar vidas en diferentes escenarios. El rango de tiempo para colocar un acceso intravenoso varía desde 1.5 minutos hasta superar los 10 minutos. Esto es cuando hablamos de una vía venosa periférica, que las cuales siempre están más a cargo el equipo de enfermería. Sin embargo, cuando se habla de una vía venosa central, el rango podría llegar hasta superar los 20 minutos, debido a la preparación del catéter y a la colocación que tiene inmersa en sí, todo el procedimiento con las técnicas de asepsia y antisepsia que conlleva la colocación de un catéter venoso central. El rango de tiempo en colocar un acceso intraóseo es totalmente diferente. Conociendo la técnica, que no es nada difícil, el rango de tiempo varía desde 0.02 segundos a 1.5 minutos, con un rango de seguridad muy alto y una entrega de líquidos y de fármacos a la vía circulatoria general de una forma eficiente e igual que un acceso venoso periférico y al mismo tiempo que una vía venosa central. La vía intraósea está justificada principalmente cuando los catéteros o las invasiones que nosotros prevemos se demoran más de 90 segundos, o en aquellos pacientes que nosotros ya hemos intentado por 3 ocasiones colocar un acceso periférico sin tener éxito. Estas son las recomendaciones de la mayoría de guías de equipos de emergencia internacional, de equipos de reanimación, lo que prevé que el acceso es sumamente fácil de colocar y con muy amplia seguridad. Los accesos intravenosos están dados o están muy avalados, sobre todo en los estados de choque y parada cardíaca, en donde la posibilidad a veces de colocar un acceso intravenoso se vuelve sumamente difícil, lo que evidentemente incrementa las probabilidades de que los pacientes fallezcan. ¿Dónde debería ir el acceso? ¿Siempre será intravenoso o se podrá hacer una colocación de un acceso intraóseo a través del hueso? Esa es una interrogante que prácticamente todos nos hemos planteado, porque la colocación de un acceso intraóseo no es para nada difícil, es algo fácil y con una seguridad y eficacia bastante probada. Lo que vamos a ver es que los accesos intraóseos se han sido con un uso exitoso más o menos en los últimos 60 años, sin complicaciones graves y sin que la técnica sea difícil. En los últimos 15 años, como vamos a ver, en los últimos 15 años ha sido bastante recomendado y avalado por las sociedades de pediatría, en donde ha sido un catéter de elección para los estados de deshidratación, y ya en los últimos años con el uso en adultos, en los cuales se ha determinado que no solamente se trata de una vía de rescate. Antes se mantenía simplemente subutilizada y de hecho no se la colocaba hasta poder colocar los accesos venosos, lo que demoraba muchísimo más el manejo y el aporte de la reanimación en los pacientes graves. Como vemos en esta diapositiva, los escenarios son múltiples. En la primera imagen podemos ver que en los pacientes prehospitalarios de trauma, la colocación de un acceso intravenoso, como en este caso a nivel femoral, permite que el flujo de sangre sea totalmente continuo y se pueda recibir grandes volúmenes de hidratación inicialmente como reanimación y el soporte de drogas tanto para el paro cardiorrespiratorio y también el soporte de fármacos para el soporte de la hemodinamia como vasopresores, entre ellos noradrenalina, adrenalina, dopamina, etc. En el segundo escenario, que es la parte que nosotros manejamos, también están indicados en el manejo de pacientes de cuidados paliativos, en los cuales se prevé que su tiempo de estancia y el manejo del dolor podría ser utilizado a través de un catéter intraóseo, evitando las complicaciones de la colocación de catéteres periféricos innecesarios y a veces sumamente difíciles de colocar en nuestros pacientes por el tipo de quimioterapia y radiación que han recibido, y sobre todo brindándoles la forma de mantenerse con un manejo adicional y control de su dolor.
En el tercer escenario, que es de evidencia más grande, son las situaciones de parada cardiorrespiratoria con un tiempo mínimo de colocación de 0.02 segundos a 1.5 minutos. En las grandes catástrofes, esto es prácticamente lo que siempre nos ha llevado a nosotros como médicos a descubrir qué evidencias más podemos aportar. Dentro de las catástrofes, cuando hay tragedias de gran medida, lo que se debe hacer es tratar de hacer un triaje y abordar la reanimación inicial de los pacientes en estado de gravedad, que nos permitiría reanimar a través de líquidos y otras soluciones iniciales. No sé si ustedes lo han vivido, pero cuando uno pasa en las áreas de emergencia, una de las complicaciones es que los pacientes únicamente llegan reanimados con líquido. Ningún paciente que ingresa a un área crítica en los medios hospitalarios llega con soporte de vasopresores o estabilizados en hemodinamia, sino únicamente reanimados. Esto es una consideración importante porque a través de este catéter nosotros podemos transfundir hemoderivados y también pasar dosis de fármacos vasopresores para el control. El tercer escenario sería en pacientes de UCI, sobre todo a la admisión, cuando los pacientes son de difícil acceso y necesitamos una vía rápida, el paciente que llega en paro o paciente que llega sumamente chocado con coagulación intravascular diseminada, con choque, el acceso intraóseo puede ser una ventaja. También en los pacientes pediátricos, que es donde la evidencia sí ha sido la más fuerte, en estados de deshidratación grave, el paciente puede ser reanimado a través de un catéter intraóseo con gran porcentaje de éxito. Dentro de la historia, los accesos intravenosos e intraóseos no es nada nuevo en realidad. Tenemos que desde 1830 se utiliza la vía intravenosa para administración de fluidos, a través de diferentes tipos de catéteres que han existido, hasta los actuales que tenemos, por los cuales nosotros podemos administrar gran cantidad de volúmenes y fármacos adicionales. Desde 1992 que se demostró que el esternón podría ser una fuente rica de vasos que permite el paso de hemoderivados a través de esto a la circulación general, se han empezado a hacer un gran número de ensayos y pruebas para poder determinar si realmente la evidencia da peso a la vía intraósea para poder administrar productos de la sangre, fármacos y hemoderivados. En 1942 es realmente Paper el que hace el primer análisis y que demuestra que la velocidad de paso de una vía intraósea es exactamente similar al paso de una vía intravenosa, lo que garantiza que el efecto de los fármacos sea óptima y sea segura. A partir de la Segunda Guerra Mundial, que es una de las pruebas más difíciles y que creo que la humanidad pasamos a través de ellas para poder demostrar las nuevas evidencias, se ve que casi de los 4.000 accesos o casos que fueron colocados, accesos intraóseos, tuvieron evidencia de que esto les fue bien y los resultados fueron positivos. Desde ahí que toda la parte de utilización se ha basado más a los conflictos y relaciones armamentistas o militares, en donde ha tenido un gran impacto en cuanto a la reanimación. Yendo un poco más a la parte médica, lo que tenemos nosotros es que el soporte cardíaco, la Sociedad de Soporte Cardíaco, el ACLS, el Council de Resucitación Europeo, el Comité ILCOR de Reanimación, la Sociedad de Médicos de Emergencia Americanos, la Sociedad de Médicos de la Fuerza Aérea también americana, el ATLS y el PALS con pediatría, tienen avalado este tipo de mecanismos intraóseos como dispositivo para la administración de fármacos de reanimación y líquidos como tal, considerándolo como reconocerlo al espacio intraóseo, a la invasión intraósea, como la segunda vía de elección segura y efectiva en la resucitación de emergencia. Ustedes recordarán que la primera vía de invasión siempre va a ser la vía intravenosa. Este segundo espacio, como les había mencionado, cabe recalcar lo que queda luego de los 90 segundos o tras 3 intentos de una vía fallida, estaría como segunda línea de elección el acceso intraóseo. Y finalmente la tercera línea de elección, que creo que todos la conocemos, es a través de la intubación orotraqueal. La diferencia de estos es que la vía intraósea y la vía intravenosa arrastran el mismo tiempo y el mismo efecto farmacológico. Sin embargo, todos conocemos que la vía traqueal a través del tubo endotraqueal necesitaría de 2.5 veces la cantidad de fármaco para reanimar y el tiempo de acción se demora muchísimo más. Eso también tenemos que considerar. Algo importante del dispositivo como tal, cualquiera que fuera el caso del acceso intraóseo, lo que vamos a tener en cuenta es que el entrenamiento es sumamente fácil. La lectura de una de las revisiones que se puede mantener no demora más de 1 hora y el tiempo de aplicación en la práctica como entrenamiento no supera tampoco a 1 hora. Por lo tanto, el acceso es sumamente fácil de colocar. Hay varias revisiones a nivel de los hospitales españoles que demuestran que había una cierta controversia entre quién tiene que colocar el acceso intraóseo, si las enfermeras o los médicos. Legalmente el acceso puede ser colocado por cualquiera, por un médico en entrenamiento, un médico tratante, un grupo de enfermería, porque el procedimiento es sumamente fácil.
Lo que sí se demostró en estos trabajos a nivel de los hospitales españoles es que el desconocimiento de la técnica y el desconocimiento de los productos de invasión intraósea hace que los médicos o el equipo de salud tengamos temor en saber qué es lo que vamos a hacer. Y más bien ese fue un determinante para que las charlas de recomendación sean continuas y se puedan tomar en cuenta. Dentro ya de la parte fisiopatológica tenemos que considerar algo sumamente importante. El acceso intraóseo se caracteriza porque tiene un flujo rápido sanguíneo, un flujo sanguíneo durante los estados de choque, y los líquidos y drogas alcanzan la circulación general tan rápido como la vía intravenosa. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la capa que cubre, la corteza que cubre el hueso es delgada y compacta, y por dentro en cambio el hueso es esponjoso, hacia donde nosotros vamos a colocar el acceso. Lo que permite realmente es que el paso de los líquidos sea óptimo y la distribución de los míos sea rápida. La característica más importante de esto, y es el porqué del acceso intraóseo como una ventaja a la reanimación, es que las venas que están dentro del espacio intraóseo tienen la capacidad de no colapsarse y drenan a la circulación general. Dependiendo de la ubicación en donde nosotros los pongamos, las principales, que son las tibiales y las humerales, drenan directamente a través de las venas tibiales o a través de las venas mamarias y las axilares hacia la circulación general, lo que nos permite a nosotros hacer de una manera rápida y continua el manejo de la reanimación, asegurando el fármaco y permitiendo a su vez que los líquidos que nosotros vayamos a infundir lleguen a la vía general. Eso debemos tomarlo en cuenta, pues es una vía de rescate que nos va a permitir salir de la emergencia médica en el momento necesario. Una pregunta general al auditorio: ¿cuántos de aquí, de los médicos que están aquí, están capacitados en colocar vías venosas centrales? ¿Y cuántos de los que están aquí están capacitados en colocar vías venosas periféricas? La ventaja de esto es que el tiempo de colocación de 0.02 segundos hace que el procedimiento sea sumamente fácil. Entonces, si preguntamos si hay enfermeras, cuántas enfermeras han colocado vías venosas centrales y están en la capacidad de hacerlo, probablemente sea muy poco el porcentaje, pero sí se puede colocar una vía intraósea que va a permitir el paso de drogas y de fármacos de reanimación. En este video lo que podemos apreciar que a través de la aguja BIG, que es lo que el producto demuestra, el paso del medio contrastado a través de la tibial es rápido y efectivo. Se permite el paso y llega a la circulación venosa general de una manera rápida y óptima, sin ningún otro tipo de complicaciones, excepto las condiciones en las cuales vamos a ver que la aguja no debería ser colocada. Como vemos, la velocidad de infusión es rápida y no provoca ningún tipo de alteración adicional que no sea únicamente el paso del producto que nosotros vamos a pasar. Esto es a nivel de la parte tibial. Cuando vemos la colocación a nivel humeral, vamos a ver que el paso o el mecanismo de los fármacos es exactamente el mismo. Como vemos ahí, se pasa el medio de contraste que estamos utilizando y el producto pasa exactamente igual, a la misma velocidad y sin ningún tipo de complicación. En cuanto al espacio intraóseo, como habíamos mencionado, se trata de un gran espacio con gran cantidad de vasos sinusoidales, entre los cuales están jugando arterias y venas que se conectan a través de los espacios de Hilbert y salen hacia la parte periférica de la circulación general, lo que permite es que el flujo sea constante. Una de las características que vale recalcar aquí es que la presión arterial sistólica versus la presión venosa que nosotros circulamos normalmente en el torrente vascular tiene una diferencia que es amplia, lo cual permite de que el paso sea directamente rápido a través de una arteria hacia una vena. En el espacio óseo lo que vamos a tener es una presión más o menos de 35 a 40 milímetros de mercurio. Cuando la perfusión de líquidos no sea tan adecuada o sea de difícil manejo, lo que se debe utilizar es un bag de infusión rápida como los que utilizamos para las líneas arteriales o una bomba de presión con las cuales siempre pasamos los fármacos. Esto nos va a asegurar de que el fármaco que nosotros queremos que llegue sea efectivo. Otra de las cosas es que cuando paso drogas yo tengo que pasar administrando entre 15 a 20 ml para asegurar de que, como en cualquier protocolo de reanimación, el fármaco que yo administré pase directamente a la circulación general. En cuanto a las indicaciones generales o las más importantes que nosotros podemos rescatar, es que en las unidades de cuidados intensivos ha servido muchísimo en la parte de admisión de pacientes, cuando no todos estamos preparados para colocar una vía o un acceso central, o cuando por alguna razón no tenemos la suficiente experiencia en colocarlo, cuando nos quedamos los médicos residentes de turno,
cuando no están todos los médicos o están cubriendo otro tipo de emergencia. Y es un catéter que puede servir en falla multiorgánica, en síndrome de distrés respiratorio y en coagulación intravascular diseminada, que es lo que a nosotros sí nos interesa como médicos o del manejo oncológico, es algo importante. En la parte de los sitios de reanimación cardiopulmonar no hay mucho que decir. En realidad está claro que en un sitio de emergencia en donde se tiene una asistencia de pacientes en condiciones graves, el hecho de poder administrar líquidos a través de un catéter o reanimar o poder administrar drogas vasopresores permite realmente que el paciente pueda mantener o salvar la vida. En el centro quirúrgico es importante, a veces hay cirugías largas que se complican, sobre todo las de cuello, las de tórax, las cirugías de cardiopulmonar que no se pueden ser compensadas de forma rápida, donde no se puede acceder a una vía venosa central en el momento del acto quirúrgico. La vía tibial puede ser exitosa para administrar fármacos, vasopresores y mantener el tiempo quirúrgico necesario. Lo mismo pasa cuando con el movimiento se ha retirado una vía en quirófano, o finalmente pasa cuando nosotros necesitamos un abordaje adicional y la opción quirúrgica de prolongarse el tiempo nos va a permitir colocar un catéter intraóseo. Y en los cuidados prehospitalarios sí creo que no hay mucho que decir, porque finalmente la evidencia está muy clara. Los pacientes de prehospitalario que sufren accidentes, paradas cardiorrespiratorias en centros no hospitalarios, los pacientes que tienen eventos de trauma fuera de las instituciones de salud, a nivel prehospitalario se ha demostrado que la seguridad de colocar un catéter por un paramédico o un equipo de rescate supera del 87 al 95% de las opciones para poder invadir con éxito y sin dificultad, siendo un acceso seguro, de rápida instalación y que permite la reanimación de los pacientes graves. Es una ruta segura para administrar líquidos, administrar drogas y tomar muestras de laboratorio. En cuanto a los líquidos, hay una gran variedad de líquidos que se pueden pasar. Los que siempre utilizamos nosotros son los cristaloides y hemoderivados, que se pueden pasar a través de la vía intraósea sin ninguna dificultad. Se puede utilizar drogas para la reanimación o la resucitación de pacientes y la infusión de vasopresores, que es en donde nosotros priorizamos el manejo del paciente crítico. En esta tabla de aquí vemos un gran número de propiedades o de fármacos que pueden ser administrados a través del catéter. En cuanto a la parte de sedantes como tal, podemos utilizar fentanil, ketamina, midazolam, que es lo que nosotros utilizamos, fenobarbital, fenitoína, que se pueden pasar, y propofol. Los estudios han demostrado que hacer una intubación rápida es exactamente igual por vía intravenosa que por vía intraósea. Se puede acceder con la misma cantidad de fármacos, las mismas dosis, y el resultado es exactamente el mismo. A nivel de la parte de los vasopresores que nos interesan, se puede pasar todos los vasopresores que se pueden ver, y también podemos pasar gran cantidad de antibióticos. Recordaremos nosotros que cuando nosotros tenemos un paciente séptico, por cada hora que se demora el inicio de la antibiótico terapia siendo administrada, la mortalidad aumenta desde 7.6% por hora. Eso ya es demostrado desde el 2008 con los trabajos de Kuma. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tener acceso vascular intraóseo nos permite a nosotros realmente poder acceder a posibilidades de rescate rápido y de forma temprana. Algo importante, en las muestras de laboratorio, cuando nosotros acabamos de colocar el dispositivo a nivel intraóseo, la primera aspiración que nosotros vamos a obtener es de un tejido medular o de una médula ósea roja. Normalmente aspirar entre 10 ml hasta 20 ml, si fuera el caso, nos va a permitir a nosotros tener una muy buena correlación en cuanto a los valores de laboratorio. Se ha reportado que la pobre correlación intravenosa e intraósea existe entre el contagio de plaquetas, el número de contagio de glóbulos blancos, sodio, potasio, dióxido de carbono y calcio. Sin embargo, una buena correlación y que a nosotros nos sirve para el estado de emergencia sería el hematocrito, la hemoglobina, la glucosa, uricreatinina, y sobre todo el valor más importante que se le da para los que manejamos el área crítica es el control de las gasometrías. Uno puede acceder a un valor gasométrico probablemente con un pH venoso, pero uno ya puede empezar a manejar los niveles para poder dar y manejar la microdinámica del paciente en cuanto a la reanimación y los estados que necesitamos mejorar. Esto, por ejemplo, también podría tener peso cuando uno transporta a un paciente o transfiere a un paciente desde una unidad o de un centro hospitalario hacia otro cuando el tiempo de transporte sea corto. A nosotros nos pasa, no sé cómo será el protocolo de ustedes, pero nosotros en el Hospital Carlos Andrade Marín, los pacientes que ingresan en emergencia, que se ha colocado una vía venosa central de emergencia, al subir a la terapia intensiva es automáticamente retirada y colocada otra vez por los catéteres a través de técnicas de asepsia y antisepsia que permitan evitar la contaminación del catéter intravascular, que este es uno de los riesgos más graves en la invasión de pacientes en estados de emergencia, pues realmente no se prioriza mucho la parte del cuidado de la vía, sino más bien se trata de invadir de una forma rápida.
Las complicaciones, además, en la colocación de emergencia están inmersas tanto en el procedimiento, el tipo de procedimiento que estamos haciendo, la reanimación, el masaje que se está haciendo. Por lo tanto, colocar una vía venosa central mientras alguien está dando masaje es algo sumamente difícil y los que lo hemos vivido sabemos la importancia y la dificultad que tiene este tipo de colocaciones con los riesgos de falla que podamos tener. Las indicaciones de un acceso, como les había dicho, están basadas sobre todo en el paro cardíaco, que es una de las primeras indicaciones en los que pacientes que fallamos en colocar un acceso intravenoso, sea periférico central, en menos de 90 segundos o más de 90 segundos, y en los recién nacidos todavía sigue habiendo algo de controversia. Pese a que los mecanismos de colocación permiten a nosotros tener un abordaje desde 0 años en adelante a través de 2 sistemas de agujas diferentes, en realidad para los neonatólogos o los médicos que manejan estos niños, la vía umbilical sigue siendo la de elección a través de la infusión de fármacos por esta vía. Entonces es bastante controvertido, pero sigue siendo una opción la vía umbilical. Sin embargo, el dispositivo permite desde 0 años en adelante colocar un acceso intraóseo. Las contraindicaciones están relacionadas directamente a lo que vamos a ver. Si tenemos una fractura proximal ipsilateral o una lesión vascular, osteogénesis imperfecta, se considerarían como contraindicaciones para colocarlo. La contraindicación absoluta para colocar el producto o el dispositivo intraóseo es realmente que nosotros tengamos una fractura que sea proximal al sitio de punción, porque evidentemente si nosotros tenemos una disrupción del espacio óseo, si tenemos una lesión vascular a este nivel, lo único que vamos a provocar es retención de líquidos que no van a llegar jamás al espacio, a la circulación venosa general, y lo que van a provocar es un daño por la trasvasación de líquidos a través de la piel y un síndrome compartimental, porque se va a quedar el líquido entre los periósteos y eso va a provocar, a más de dolor, un daño general de la piel y del espacio óseo. Por lo tanto, en una fractura yo no puedo pasar líquidos. Cuando yo tengo un trauma abdominal muy severo, tengo una complicación muy grave, evidentemente la circulación que viene desde la parte inferior, desde la vena cava, tampoco me va a permitir pasar líquidos de forma adecuada ni sangre. En ese caso yo tengo que abordar a través de la vía humeral, que me va a permitir el paso rápido de líquidos sin mayor complicación. Las complicaciones relativas al procedimiento. Les había mencionado que si hay un sitio de infección cercano, puede ser relativa a la complicación. Lesión de la vena cava inferior, intentos previos de colocación en la misma pierna, no, porque tenemos varios lugares para colocar. Tenemos 2 piernas, 2 brazos en las personas que sí los tenemos. No va a ser nada complejo tener los sitios de abordaje. Entonces, intentar varias veces en el mismo sitio tampoco tiene lógica. Alguna vez un profesor nuestro decía, para ser médico tienes que tener razón lógica. Entonces sí es importante considerar que si yo voy a poner un dispositivo, no puedo intentar 2 veces en el mismo lugar, porque evidentemente el riesgo de fallar y de incrementar el daño va a ser mucho mayor. La osteogénesis imperfecta sigue siendo una contraindicación, porque si yo hago mal el procedimiento podría ser que cause mucha más fractura. Y la osteoporosis también como una contraindicación relativa en los pacientes de demasiada edad, que podría por presión exagerada en el dispositivo provocar un daño. Las complicaciones están dadas directamente con los riesgos que se corren, ¿no es cierto? Si no ingresan a la médula ósea, yo tengo el riesgo de hacer una extravasación o infusión subperióstica. La osteomielitis que les vamos a demostrar, las lesiones de la placa epifisiaria por demasiada presión o fuerza en aplicar el dispositivo, la infección local con necrosis de la piel, síndrome compartimental, microembolias por grasa o por hueso, que también se pueden presentar. La extravasación sobre todo va con las sustancias que tienen un poco más, sustancias que tienen más hipertónicas o son cáusticas. Por ejemplo, la infusión de bicarbonato de sodio se recomienda de que se la pueda hacer la mayoría de veces más bien bajo una dilución. La dopamina también, si se trasvasa, puede provocar lesiones, y el cloruro de calcio como tal puede provocar también extravasación con daño a nivel de la piel. En el síndrome compartimental, cuando la aguja intraósea se ha posicionado mal, evidentemente eso tenemos que tener cuidado, porque va a quedar en el espacio perióstico y cuando la infusión de líquidos empieza, se vuelve dolorosa, casi imposible, y esto va a determinar que el paciente en pocas horas, si no nos hemos dado cuenta, pueda tener un riesgo más bien de lesión, que finalmente son pocas y muy raras. La infección como tal se ha catalogado amplia en cuanto a la osteomielitis. Si tomamos en cuenta que el dispositivo no debe estar ahí más de 24 a 48 horas, el riesgo de osteomielitis es sumamente bajo. Pero vamos a hacer una comparación. Cuando nosotros utilizamos un catéter venoso central en cualquiera de las posiciones, el sitio de inserción a nivel de la subclavia, la yugular interna y yugular externo femoral, entre las dos últimas vamos a ver que el porcentaje de infección es mucho más alto. Los trabajos realizados ya desde el 2014 en adelante evidentemente disminuyeron este porcentaje de complicaciones infecciosas. Sobre todo, ¿por qué?
porque se ocupan los bundles que están recomendados por la campaña de sobrevida de la sepsis, que nos permiten a nosotros como médicos tratar de evitar la contaminación por mala técnica, por mal procedimiento, y eso evidentemente ha bajado. Es así que en algunos trabajos ya determinados desde el año 2014 se puede ver que la infección femoral es casi menor o casi igual a la infección de una vía subclaviana. Por lo tanto, todo depende de la técnica y cuidado que nosotros tengamos. Sin embargo, la complicación infecciosa en un catéter venoso central como un dispositivo intramuscular, que así lo determina la CDC, vamos a tomar en cuenta que incrementa el costo de mantenimiento hospitalario del paciente y también mantiene riesgo de estancia hospitalaria prolongada en cuidados intensivos u hospitalaria, y el riesgo de complicaciones cardiovasculares, entre esas las infecciosas, que provocan un daño mayor a nivel valvular y que pueden traer complicaciones serias. Cuando nosotros determinamos un catéter venoso central, lo que vamos a ver es que las complicaciones serias dependen también del sitio de colocación. Las trombosis venosas profundas en las vías femorales han determinado ser más o menos el 30% de las complicaciones, tomando en cuenta que nuestros pacientes oncológicos tienen condiciones procoagulantes y también condiciones de sangrado. Más bien, hemos tomado en cuenta que nosotros abordamos, cuando es difícil, a través de una vía femoral, y también tenemos presentes las complicaciones que se puedan presentar. Las ocasionales están la infección del 5 al 9%, la trombosis venosa profunda en general de 8.5 al 26%, el embolismo pulmonar en los pacientes críticos del 15% y la punción arterial en 3.5%. Incluso en la colocación vía eco, que es lo que últimamente estamos haciendo en los pacientes que invadimos a través de vías venosas centrales, ha demostrado que también la colocación puede tener fallas, sobre todo a nivel de las punciones arteriales que se presentan, y más aún cuando no se tiene la experticia en colocarlas. Hay complicaciones menos serias que también son ocasionales, como los hematomas, que sí creo que los hemos visto casi todos, y la malposición del catéter, que abarca el 9.6%. Malposición en diferentes sentidos, puede ir a otro vaso, puede ir a la arteria, puede provocar otro tipo de lesiones, daños en las venas innominadas, etc. Lo que sí se provoca o se ve es que la infección es rara en realidad como para provocar la muerte, aunque en el 1% de los pacientes se puede presentar. El embolismo aéreo, que también es un poco raro, se presenta en el 0.5%, y la hemorragia neumotórax, porque se supone que los que colocamos vías venosas centrales somos unos expertos, estaría en un porcentaje de 1 a 3%. Sin embargo, si nosotros comparamos la complicación emergente de un catéter vascular intraóseo, lo que vamos a tener es que la complicación más seria que colocan ahí, que es de presentación rara, es la osteomielitis, con un porcentaje de 0.6%, que realmente es mínimo. Y como les digo, el riesgo se extiende más si yo no he retirado el acceso vascular entre 24 a 48 horas de colocado, porque es una vía de emergencia. En menos serias tenemos la extravasación de fluidos, que sería 0.8%, o un absceso subcutáneo en el 0.1%, fugas de los productos que nosotros vamos a administrar 0.4%, y problemas para remover, que son 0.2%, que ya van a ver luego en el taller, que es prácticamente sumamente fácil colocar y extraer el dispositivo. Hay dos presentaciones. La primera, y se caracteriza porque vienen catalogadas así con color rojo, que es el manejo para pediátricos, y el color azul para adultos. El tamaño de la aguja es de 18 gauss. La longitud de la aguja llega a alcanzar hasta 1.5 centímetros. La aguja viene precalibada para la edad, eso lo vamos a ver. Tiene un mecanismo de control que nos permite a nosotros dar seguridad de manejo para evitar la perforación, el daño adicional. Es así que de 0 a 3 años nos permite 0.4 de profundidad en centímetros. De 3 a 6 años 1 centímetro de profundidad, y de 6 a 12 años 15 centímetros de profundidad, con un tiempo de inserción de 0.02 segundos. Realmente esto nos permite que el acceso sea sumamente fácil y rápido de colocar. A la colocación del adulto, lo que nosotros vamos a ver es que el dispositivo es azul. Rápidamente lo que vamos a ver es que en la parte inferior de la banda de seguridad, que es el color rojo, azul, que tenemos en la parte inferior, vamos a ver que nos permite posicionar el catéter, sea tibial, radial o maleolar, porque nos va a permitir diferentes medidas o profundidades de inserción a través de una aguja de 15 gauss con una longitud de 2.5 centímetros. El tiempo de inserción igual 0.02 segundos. Les invito a ver este video para que más o menos vean que esto es sumamente fácil, que tiene una evidencia amplia en la vida militar y que ha permitido muchas cosas en cuanto a la reanimación. En el entrenamiento, como les dije, es sumamente corto, de 1 hora para leer, si es que el caso fuera muy extenso, y es prácticamente 1 hora para hacer un taller, es
bastante fácil para colocar. Como vemos, el dispositivo está conectado por una aguja, tiene un mecanismo de resorte de presión que es el modo de disparo que nos permite asegurar, y un dispositivo de seguridad que nos permite que el dispositivo no se dispare por sí solo, sino solamente cuando nosotros lo hayamos activado. Las dos presentaciones, como vemos, adulto y pediátrico, pueden estar en los hospitales, ambulancias, equipos de rescate y campos de batalla, en donde ha sido la mayor evidencia probada. Puede ser colocado en cualquier lugar, cualquier tiempo, en donde sea, no hay ningún problema. Las características del producto como tal dan que el dispositivo azul de 15 Gauss, que es un diámetro mucho mayor, permite el paso de fluidos para adultos, y el rojo para niños. Como vemos aquí, tiene una banda de seguridad, un dispositivo de seguridad, un eje de seguridad con el resorte, una barrera para evitar el impacto o la pasada de la aguja, y unas alas de seguridad que nosotros vamos a poder colocar para colocar el catéter. En el uso pediátrico lo que vamos a ver es que tiene diferentes edades. Entonces, desde 0 a 12 años estaría indicado el producto de color rojo, con una barrera ajustable de acuerdo a la edad y la profundidad del pinchazo. Mantiene un rango de 0.5 a 1 centímetro. En los adultos, la colocación va de 12 años en adelante, con una profundidad de 2.5 centímetros. Y las indicaciones más importantes son a nivel de la tibia y el húmero como tal, que es donde nosotros vamos a utilizar. En los niños, el acceso preferido siempre va a ser el tibial. El set tiene una característica importante, viene totalmente estéril y su tiempo de caducidad tiene más o menos 5 años de duración. Por lo tanto, es un dispositivo que puede permanecer, si no se lo usa, sin ningún problema. Cuando nosotros utilizamos el dispositivo pediátrico, lo que vamos a ver es que se puede regular de acuerdo a la profundidad que nosotros queremos utilizar. Para el uso general del dispositivo no es nada difícil. Como vemos aquí en la presentación, aprobado por la FDA, lo que tenemos que es podemos utilizar la tibia proximal y a nivel del húmero, que sería lo que nos permite a nosotros pasar. El dispositivo pediátrico, que va de 0 a 12 años, y el dispositivo adulto, que va a más de 12 años. La colocación es fácil. Uno tiene que tomar en cuenta la rótula y luego la tuberosidad tibial. Una vez que nosotros encontramos la tuberosidad tibial, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia adentro medialmente 2 centímetros, y luego en los pacientes adultos 1 centímetro hacia arriba. Eso nos va a permitir hallar a nosotros la meseta tibial, en donde se va a colocar directamente el dispositivo a través de un disparo. Es necesario colocar cierta flexión en la rodilla para poder acceder más fácilmente a la colocación. En pacientes pediátricos, la colocación del catéter es igual sumamente fácil. Desde la rótula a la patela, lo que tenemos que hacer es ubicar la tuberosidad y dirigirnos 1 centímetro hacia afuera o 2 centímetros hacia afuera, mejor dicho, hacia la parte interna de la pierna, y 1 centímetro hacia abajo. La característica más importante de dirigirnos hacia abajo es para no perforar la placa de crecimiento, lo cual va a provocar lesiones a nivel de los niños. Se regula el tamaño de la aguja de acuerdo a la edad y se permite directamente el disparo. De 0 a 3 años, 0.5 a 1 centímetro. De 3 a 6, 1 a 1.5 centímetros. De 6 a 12 años, 1.5 centímetros. Lo que nos va a permitir realmente tener una seguridad para evitar lesiones y perforaciones amplias. El dispositivo es fácil de colocar. Como vamos a ver, una vez que se fija el dispositivo a través de la zona anatómica que nosotros hayamos seleccionado, lo que tenemos que hacer es retirar el seguro de color rojo por medio de un pinzamiento de las 2 ramas que tiene ahí, y con eso poder retirarlo. Ojo que solo lo retiramos cuando nosotros estemos ya directamente dispuestos a hacer la punción. El dispositivo rojo no se lo elimina, porque luego nos va a servir para fijar la aguja. Se colocan las 2 alas de seguridad que tenemos en la parte inferior, y con el talón de la mano, con la eminencia tenar, lo que podemos hacer es únicamente empujar hacia adentro en un solo disparo. El dispositivo está colocado. No necesita presión exagerada, no necesita de fuerza extrema. Puede ser colocado por cualquier persona, hombre, mujer, no hay ningún problema, no necesita de una presión. Para retirarlo, lo retiramos en un sentido como haciendo un 8 y queda el dispositivo colocado. Con el mecanismo de seguridad, lo que vamos a hacer es volver a colocarlo para fijarlo.
En la fijación y el cuidado de esas primeras 24 horas no vamos a utilizar componentes de tapar mucho la vía de acceso. Más bien se lo dejo un poco ventilado con colocación de 2 esparadrapos, porque el tapar totalmente el dispositivo lo que va a hacer es macerarlo y provocar mayor riesgo de infecciones. La aspiración se hace rápidamente sin mayor complicación y se puede obtener las muestras del laboratorio que les había mencionado. También se evita un poco por la lesión del hueso que tiene ahí, la lesión de la médula, que puede haber también compromisos a nivel de embolismo aéreo o embolismo graso. Se coloca un mecanismo de extensión a través del cual se puede infundir rápidamente los líquidos sin mayor problema. Si fuera necesario, como les dije anteriormente, se debe pasar una bomba de infusión para poder pasar de forma exitosa, o también se puede pasar a través de un bag de perfusión el mecanismo. Para retirarlo, que no es nada difícil, se utiliza el mismo mecanismo de sujeción a través de la pinza que tiene adaptada para eso y se retira de forma rápida y sencilla sin ningún tipo de complicaciones. Es sumamente fácil. La colocación a nivel humeral, que es uno de los sitios en donde también se los puede colocar, solamente necesita tener referencias anatómicas para su colocación. Tenemos que tomar en cuenta el acromion y el proceso coracoide para dirigirnos en una línea imaginaria medial hacia la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero. A ese nivel nosotros vamos a ver que prácticamente la relación anatómica que nos permite el paso nos va a dejar que el proceso sea suave, que sea sencillo y no tenga ningún efecto. La línea imaginaria se traza a través de esta ubicación de las dos eminencias, como dijimos, el proceso coracoideo y el acromion se dirige un poco hacia abajo y 1 centímetro hacia adelante. Ahí se puede colocar directamente el acceso humeral sin mayor complicación. Lo que sí se debe tomar en cuenta es que para colocarlo en el dispositivo de adultos se debe medir exactamente donde diga humeral para poderlo inyectar. Hay varios estudios que han ayudado al reconocimiento realmente de este tipo de manejos. Hay recomendaciones a través de los accesos en servicios de emergencia y situaciones de no emergencia hechos por los grupos de enfermeras de Estados Unidos, en los cuales se han demostrado que la utilización es exactamente igual y los resultados son seguros y efectivos. Otros trabajos que revisan el acceso intraóseo con el estado actual en las aplicaciones militares, que también han demostrado que el proceso es sumamente efectivo, rápido de colocar y sin ningún tipo de complicación. Cuando uno ve los accesos intraóseos y la eficacia comparada con las líneas centrales y la eficacia que ellas tienen con la cateterización, los resultados en los departamentos de emergencia son exactamente lo mismo. Es decir, que se obtiene el mismo producto, la misma cantidad de fármaco, la misma farmacocinética y farmacodinámica a través de un acceso intraóseo. Cuando se compara con un catéter venoso central, en los servicios de emergencia exactamente es igual. El resultado final es exactamente lo mismo. En la sociedad japonesa lo que hicieron fue también tomar en cuenta qué pasaba cuando utilizaban ellos un catéter intraóseo y los dispositivos de manejo hospitalario, y los resultados son exactamente similares. El resultado es bueno, la seguridad es efectiva y la administración de fármacos y resultados de reanimación son exactamente lo mismo. El uso a nivel de los servicios de anestesia también es sumamente importante. De hecho, los anestesiólogos son sociedades, la Sociedad Americana, quienes han probado y han hecho formación, sobre todo de curvas de aprendizaje, para poder demostrar que el producto como tal, que el acceso intraóseo, independientemente de cuál fuera el objetivo como tal, tiene un peso de evidencia y puede servir para nosotros poder infundir o poder reanimar en los estados de gravedad. Igual en los pacientes con emergencias pediátricas, que es en donde tiene muchísima más evidencia, los trabajos han demostrado que el uso es efectivo y que no tiene ningún tipo de daño adicional, conociendo bien el entrenamiento, que es corto, y la colocación del catéter, que es sumamente fácil. Finalmente, las sociedades de anestesia, quienes crearon incluso un cuestionario para poder hacer y medir cuál es el conocimiento de las personas para colocarlo, porque esto finalmente fue una curva de aprendizaje. En realidad nadie hizo los estudios con el objetivo de vender un producto, porque hay muchas líneas de manejo de productos diferentes. Pueden ser unos mucho más costosos, unos mucho más baratos, pero en realidad lo que tenemos que ver es que únicamente la línea de aprendizaje y el conocimiento científico fue el que llevó a los médicos de otros lugares, en los servicios de emergencia, a tomar en cuenta que la utilidad de este catéter podría ser mucho más beneficioso.
De esto entonces podemos decir que qué vía vamos a utilizar en situaciones de emergencia. ¿Cuáles situaciones de emergencia? Las más difíciles que todos como médicos hemos tenido que pasar, que no hay accesos venosos, en los pacientes oncológicos que no tenemos accesos vasculares, que tienen una parada cardiorrespiratoria en hospitalización. Realmente esto es lo que lo vivimos, los que pasamos dentro de los hospitales, los que vivimos de guardia, que hacemos turnos todas las 24 horas del día, sabemos que la dificultad existe. Y si nosotros podemos tener un acceso que nos permita de forma rápida mantener la vida de un paciente, no solamente oncológico, sino en cualquier escenario de los que habíamos mencionado, la consideración de tener un dispositivo a la mano nos va a permitir realmente, como dice la evidencia, salvar vidas. Legalmente debemos evitar esto. Muchísimas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, estimado público. Por favor, nos gustaría saber sus inquietudes, justamente aprovechando la presencia del doctor Jara, para que puedan ustedes sacarse alguna duda, algún tema. Luego, en las preguntas, vamos a proceder a hacer unas demostraciones justamente con el simulador, con la piernita que tenemos acá, y con los kits de demostración para que puedan tomar un poquito de experiencia con el dispositivo y vean la facilidad que es realmente poder utilizarlo. Por favor, alguien que tenga alguna consulta. Por favor, doctor. ¿Por qué tiempo se puede usar esta vía? Todavía no sé cuánto es el lapso en niños y en adultos. 24 horas es la indicación de todas las guías, solamente 24 horas, máximo 48 horas. Hay algunos trabajos que le están tratando de demostrar con mayor tiempo hasta 2 semanas, pero realmente eso no tiene evidencia y no se ha demostrado que sirve. Solamente es una vía de rescate, de emergencia y de recuperación de un paciente grave. El éxito está en 24 horas para evitar las complicaciones. Gracias. Cuando se canaliza una vía periférica o una vía central, nosotros nos damos cuenta de que estamos en una vía correcta cuando tenemos retorno venoso. En este caso, ¿cómo nos damos cuenta de que está colocada bien? Lo que pasa es que cuando uno la coloca, primero hay que aspirar. Cuando nosotros obtenemos un contenido de médula ósea roja, podemos certificar que el acceso está ahí. Sin embargo, pese a que nosotros no lo tengamos al aspirar a ese contenido, lo que tenemos que ver es al infundir. Es una buena pregunta porque cabe una pregunta adicional ahí. Cuando uno coloca una vía intraósea, el 85% de los pacientes son graves, por lo tanto están en estados de inconsciencia o están bajo un tipo de sedación. El resto de pacientes están despiertos. Pese a que la bibliografía dice que el colocar es sumamente sencillo y no doloroso, se recomienda que en los pacientes que se coloca una vía se deba infundir 1 ml de silocaína para colocarlo sin mayor inconveniente. Pero cuando nosotros podemos pasar fácilmente tras haber administrado una carga de 5 ml de líquido, el acceso va a fluir directamente. Gracias. Sí, netamente se está demostrando que el uso es para un evento emergente. Tal vez existen estudios en los cuales se habla respecto de la administración por esta vía intraósea de algún quimioterápico, por ejemplo. Sí. El área de oncología. Hay cómo administrar quimioterapia. Si hay evidencia, los estudios no son muy grandes porque realmente el desconocimiento del mecanismo de acción es muy pobre. Pero hay pocos estudios que no se los puede comparar, por eso es que la evidencia solamente está basada en estudios de casos, de pocos pacientes, algunos casos de 7 a 8 pacientes, que se puede administrar quimioterapia. Sin embargo, no se puede avalizar que directamente pueda dar un uso necesario, pero sí se lo está probando. Perdón, doctor, tal vez para cuidado paliativo de los pacientes. En los pacientes de cuidado paliativo, como les había dicho, cuando la indicación puede ser otorgar un confort que pueda ser temporal, a nosotros nos ha pasado que hay pacientes de cuidados paliativos que se necesita colocar a veces vías venosas centrales porque no se puede manejar, pese a que utilizamos bastante los mecanismos de colocación o los switch para poder pasar bombas de infusión. A veces hay pacientes que necesitan un mejor control. En esos pacientes a veces hemos terminado colocando vías venosas centrales, pero este mecanismo podría servir para dar control a este tipo de pacientes. Ahora, es difícil prevenir. Si ustedes tienen un equipo de cuidados paliativos aquí en el hospital, es difícil prever, mejor dicho, cuándo el paciente realmente va a fallecer. Es sumamente difícil. Por eso la indicación dependerá mucho del criterio médico cuándo colocarlo, pero puede ser muy efectivo. Los pacientes que pasan en la mayoría de veces a cuidados paliativos están sumamente desnutridos, están en unas condiciones muy malas y podría ser una opción para colocarlo. Algo que me parece interesante y que también nos preguntaron es en relación al precio. Si uno coloca un catéter en las medidas emergentes y el catéter puede permanecer ahí por un corto tiempo, evidentemente el médico especialista en la rama
deberá colocar una vía venosa que le permita al paciente mantenerse. Si yo debo pasar nutrición parenteral, otro tipo de fármacos, este catéter no me va a servir, por toda la lógica. Pero yo tengo que invadir y tengo que ver la opción de colocar un nuevo catéter. Ahora, si el precio del catéter en cuanto a las relaciones de emergencia, vemos que el proceso de infección puede ser mayor, probablemente sirva colocar un acceso intraóseo de una forma rápida, tomando las medidas de asepsia para colocación del catéter intraóseo, con un menor riesgo de infecciones versus las vías centrales y periféricas colocadas de emergencia. Eso podría superar un poco los costos de operacionalización en cuanto a la colocación de un catéter intraóseo y un catéter venoso central. Muy probablemente, pese a que parecería que el catéter intraóseo puede tener un poco de costo más elevado en la primera invasión, solamente un trabajo pudo demostrar que $195 probablemente en los Estados Unidos, que aquí cuesta hasta menos el catéter, podría ser una representación en cuanto al día y a estancia hospitalaria en situaciones de emergencia. Ojo que el catéter no es para mantener. Aquí el precio del catéter está en 150 euros. Aproximadamente 150 más el IVA. Entonces, la colocación de un catéter en esas condiciones podría ser útil. Pero eso ya les digo, queda totalmente al criterio del médico. No sé si tienen una pregunta adicional. Por favor, nos gustaría que nos aprovechemos justamente con las consultas. Está contraindicado en metástasis óseas. También, en metástasis óseas también se puede contraindicar porque lógicamente hay una desestructuración del hueso como tal. Por eso, pero si lo vemos por orden lógico, es casi imposible que tengas metástasis en todos los huesos del cuerpo. Entonces sí podemos utilizar una vía que nos permita a nosotros el paso. Nosotros únicamente hemos hablado de la vía tibial y la vía humeral. Hay que considerar que también hay la vía del malleolo externo, del malleolo interno, que se puede colocar a 3 centímetros del malleolo hacia la parte superior, o la vía radial, al lado contrario de la arteria radial. Lógicamente esos procedimientos son un poco de más entrenamiento y un poco de mayores complicaciones, por lo tanto no son los de elección. Pero como dice, sí, puede haber complicaciones en cuanto haya metástasis, porque la disrupción del hueso puede estar totalmente alterada, o riesgo mayor de fractura. Usted habla de la contraindicación de la osteoporosis. ¿Y las osteopenias qué pasa? Cuando nosotros tenemos cualquiera de las dos patologías, el riesgo de complicación de paso del catéter por lesión puede ser mayor, sin embargo siguen siendo contraindicaciones relativas. Cuando nosotros tomamos por lógica un evento, es más importante salvarle la vida de cualquier forma. Si nosotros tenemos que la indicación es colocar en una vía de emergencia, yo debo salvarle la vida independientemente en pacientes quemados, por ejemplo, en pacientes con infecciones de la piel, que yo necesito infundir de una manera rápida o dar administración de drogas para un paro cardiorrespiratorio, la colocación del acceso debe ser prioridad antes que el sitio o la lesión que presentemos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Me gustaría tal vez ver la experiencia de enfermería, porque es importante. A veces el equipo médico, el equipo de enfermería, a veces tiene el temor del acceso, de la vía, o a veces estamos supeditados a un rango jerárquico que realmente no debería tener un peso, que es el médico tratante, el residente, la enfermera, y no es así. En las situaciones de emergencia, las que colocan las vías periféricas en realidad son las enfermeras. Muchas de ellas podrían eventualmente fallar en la colocación, sobre todo en los pacientes que nosotros tenemos. Ya hemos visto que hay pacientes, en nuestro caso, de los oncológicos, que no tienen ni acceso. Los pacientes que reciben radioterapia, quimioterapia, los pacientes que tienen cáncer de mama, es bastante complejo poder invadir. Entonces, una vía que nos permita hacer esto va a facilitar en las situaciones de emergencia poder realizar un tipo de manejo adicional. Yo considero que tanto enfermeras y médicos pueden entrenarse de la misma forma sin ningún riesgo de complicación ni daños adicionales. Sí, entonces pasamos para que vean la demostración.